Guztiok dakizue prozedura zein den, berez ekingo diogu. Ekimena aurkeztu duen EH Bildu taldeko ordezkaria den Iriarte Andereak dauka hitza. Eskerrik asko lehendakari Andrea, legebiltzarkide jaun Andreok egunon, sailburuok egunon, Urkullu jauna egunon. Lehendakariak argibideak emango ditu gaur, berandu eta behartuta bada ere Zaldibarko Itzaga zabortegiaren inguruan. Espero duguna da gardentasun osoa eta egia osoa esatea. Krisi egoera batek ekarri gaitu hona, tragedia humano alde batetik, Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran langileak milaka zabor tonaren azpian desagertuta daude oraindik, 12 egun lurperatuta dagoeneko, eta haien senidek eta haien lankideek angustiaz bizi dute egoera hau. Beraz, lehenik eta behin elkartasuna erakutsi nahi nieke guztiei. Osasun krisi bat ere bai, 51.000 pertsona daude oraindik alerta egoeran Zaldibarren, Eibarren, Ermuan, Mallabin, Elgetan, etxeko leihoak itxita, umeak luzaroan kalean jolas egin ezinik, ezarrietan azdurak, batzuk maskarilak erabiliz, hainbeste kezkatuta, jendeari zentzu komuna eskatu zaio, eta gero Elorrion, Elgoibarren, Durangon, Abadiñon, Berrizen, Markinan, Bergaran, Zarbaurtegitik gertu dauden herri guztietan ere zer arnasten ari ote diren eta zer eragin izan dezaken krisi honek euren osasunean galdetzen dute herritarrek. Eta begibistakoa da desastre ekologiko bat ere badela. Aire liberean egunetan piztuta dagoen edo egon den, informazio batzuk eta entzun ditut gaur goizean agian sua itzalita zegoela horrela, espero dut, baina edozein kasutan egun askotan piztuta egon den erraustegi bat, ez tximini, ez filtro, aire kutsatua, seguruenik ura ere bai, kontsumorako erabili ahal izango ez diren barruti, belardiak, zaborren eta zabortegien arazoa krudelki mahai gainean jartzen duen krisi bat. Eta hori gutxi balitz, sinesgarritasun krisi bat ere bai, Urkullu jauna. Eusko Jaurlaritzari eta oro har administrazioei dagokien sinesgarritasun krisia. Ez behar handi bat gertatu ondoren, ulertzekoa da lehen unetan zaila izatea gauzak behar bezala antolatzea eta kudeatzea. Eta ez harritzekoa une batzuetan koordinazioa egiteko zailtasunak eta arazoak izatea. Hori denok ulertzen dugu. Baina askoz ere zailagoa da ulertzea, Luizia gertatu eta 4 egunera, Eusko Jaurlaritza osorik ikustea agerraldi batean eta hitz bakar bat ez esatea Zaldibarren gertatutakoaz, harik eta kazetariek galdetu arte, eta orduan, ez oso gogo honez erantzutea, familiakoei elkartasun mezu xume bat ere publikoki helarazi gabe. Ez da ulergarria ez da ere ingurugiru sailburuak eta segurtasun sailburuak 4 egun oso behar izan nahi jendaurrean agertzeko 2 langile zaborpean lurperatuta edukitzeaz gain zabortegian sute handi bat piztuta zegoenean eta milaka herritar galdezka ea zer ari ote zen erretzen bertan eta zer arnasten ari ote ziren. Ulergarria ez dan bezala Osasun sailburua gaur ikusi dugula lehenengo aldiz, eta bitartean entzun dugu pixka bat denetarik, baita erreferentziak Ukrainako presidenteari. Beraz, iruditzen zaigu oso beharrezkoa zela zu gaur hemen egotea, Murga Andrea. Eta zer esan administrazionek eta gobernu honen bozeramaileak berak Erkoreka jaunak behin eta berriro errepikatutako ez, airearen kalitatea ona zela, ez zegoela zertan kezkatu, jakinik dioxina eta furanoen kutsadura maila oraindik etzela ezagutzen, ulertzen dugu zer esan zuen momentuko datuekin, baina prebentzio eta kautela neurri batzuk ere badaude hartu beharrekoak, jakinik oraindik ere zesikeko datuak ez zirela iritsi. Estamos ante una grave tragedia humana con 2 trabajadores que llevan 12 días sepultados bajo toneladas de basura, una crisis sanitaria con decenas de miles de personas respirando aire contaminado y una grave crisis medioambiental que afecta no solo a la calidad del aire de las aguas, sino que tendrá efectos sobre la economía, sobre la ganadería y la agricultura. Y a ello se suma la crisis de credibilidad que ha generado este gobierno, que ha abandonado toda precaución, ha lanzado mensajes que la realidad se ha encargado de desmentir y ha generado una enorme desconfianza. Si hace 2 días nos decían que no pasaba nada y ahora nos dicen que no abramos las ventanas, ¿por qué les vamos a creer la próxima vez? Se preguntan miles y miles de ciudadanos y ciudadanas. En definitiva, el Gobierno ha demostrado no estar a la altura de lo que merece la gente de este país. Hemos observado falta de empatía, descoordinación, descontrol y falta de transparencia. Ehunka galdera daude erantzuteko,
Gobernuak gainerako zabortegiak behar bezala ikuskatzeko, honelakorik berriro ez gertatzeko, ikusteko zer jasotzen dan dauden baimenen arabera zabortegi bakoitzean, baina kontrol horietatik kanpo zer jasotzen duten zabortegi horiek, etorkizunean hartu beharreko neurriez ere hitz egin beharko dugu jarraian hainbat galderari erantzuna ematen diezunean, baina nire txanda honekin amaituko dut. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Iriarte Anderea. Elkarrekin Podemos, Martínez jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, Mahaiburu Anderea, egunon danori. Geure taldeak eskatu zuen hiru sailburuen agerraldi urgentea, ez? Azalpenak emateko, gaur lehendakariaren ondoan, beraien arduren inguruan, Zaldibarreko zabortegiaren erorketaren inguruan, eta gehien bat, honen konsekuentzien inguruan, eta baita ere Jaurlaritzak izan duen kudeaketa desastrosoaren inguruan. Nosotros el viernes pasado pedimos la comparecencia del señor Arriola, de la señora San José y de la señora Beltrán de Heredia, pero, y a la luz de los acontecimientos de este pasado fin de semana, nos alegra ver que hoy también está aquí la consejera de Salud, la señora Murga, porque en realidad lo que se dilucida hoy aquí es la responsabilidad de todo un gobierno y la del Lehendakari como máximo responsable de él, o mejor dicho, la falta de responsabilidad. También la falta de diligencia y la falta de sensibilidad humana. Y, por supuesto, la falta de liderazgo a la hora de resolver el grave problema que se ha producido en Zaldívar. Konparsentzia honetan, behartuta egongo zarete, bakoitzaren arduraren inguruan, hitz egiteko azken asteetan gertatu denaren inguruan. Eta zergatik, zabortegi baten erorketa ez delako kasualitate bat. El derrumbe de un vertedero no es un suceso ni inevitable ni imprevisible, no lo es. En la tarde del pasado 6 de febrero en Zaldívar no se produjo ningún accidente natural. Lo que sucedió fue simple y llanamente la consecuencia posible de una cadena de negligencias administrativas. Ha sido un dejar hacer y un mirar hacia otro lado que ha terminado de la peor manera, con 2 trabajadores, Alberto Solaluce y Joaquín Beltrán, sepultados y sin que sus familias 13 días después sigan sin poder enterrar. Y desde luego toda nuestra solidaridad para esas familias. Y con miles de habitantes de una comarca que tras 12 días respirando dioxinas ven amenazada su salud y se han sentido desamparados por un gobierno que ha tardado demasiado en comenzar a gestionar este desastre. Una gestión que sigue dejando lagunas. Beraz, lehenengo galdera Arriola jaunarentzat izango dira. Zabortegiaren kontrolaren ardura gehien duen pertsona denez eta gutxienez azken 3 urtetan. Berta Recycling 2002-ren zabortegiak funcionatzen zuen o funcionaba con una autorización ambiental integrada otorgada en 2007. El Departamento de Medio Ambiente que usted dirige era el responsable de supervisar que la gestión realizada en este vertedero fuese la correcta y de sancionar los incumplimientos. Existen muchos testimonios que acreditan que esto no fue así. De hecho, ustedes conocían la existencia de irregularidades desde julio del año pasado. A mí me gustaría que concretase cuáles son esas irregularidades y qué sanción merecen normativa en mano. Y de paso que nos aclare qué es eso que dijo la viceconsejera de Medio Ambiente de que estaban a punto de sancionar a la empresa. Después de 8 meses de incumplimientos, ¿cuándo consideran ustedes que es el momento a punto? Por otra parte, se ha publicado que el proyecto inicial del vertedero no coincide con el que finalmente se ejecutó. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué no se inició de nuevo la tramitación de los permisos? ¿Qué diferencias había entre ambos proyectos? ¿Por qué se permitió instalar un vertedero en lo alto de la ladera en lugar de hacerlo en una vaguada donde se minimiza el riesgo de derrumbe? Y también que nos aclarasen si recibieron avisos, comunicaciones o alguna evidencia de presencia de grietas en dicho talud, tal y como han denunciado algunos trabajadores. También me gustaría trasladar esta pregunta a la consejera de Trabajo, porque es suya la responsabilidad de que se reduzcan los accidentes laborales en nuestro país. Y no parece que estén haciendo nada para que así sea. A las pruebas me remito. 11 personas fallecidas en lo que va de año. Según nuestras informaciones, el ritmo de trabajo en el vertedero no era compatible con unas condiciones de seguridad de las tareas que realizaban. ¿Ha recibido Inspección de Trabajo alguna denuncia?
¿Cuándo hizo Osalan la última inspección en ese centro de trabajo y con qué resultado? Y hablando de seguridad laboral, me gustaría detenerme en las condiciones de desinformación y caos bajo las que se realizó la búsqueda de las personas desaparecidas y la limpieza de la calzada de autopista durante las primeras horas del derrumbe. Las brigadas de limpieza de carreteras, los bomberos, la Ertzaintza, todos ellos estuvieron expuestos al amianto depositado en el vertedero. Se han realizado controles de salud a las personas expuestas para asegurarse que no han sufrido daños. Van a hacer un seguimiento de cara al futuro. ¿Cuál es la situación de estas personas? Desde luego, una semana después siguen sin estar a la altura. Señora Beltrán de Heredia, como responsable del Departamento de Seguridad, el derrumbe del vertedero Zaldívar es uno de los desastres ambientales más graves de los acontecidos en los últimos años en Euskadi. Un desastre que ha costado 2 vidas humanas, que ha provocado la contaminación del aire, el suelo y posiblemente del agua en torno al vertedero y cuyo coste económico va a ser multimillonario. En estas circunstancias es imposible es incomprensible que no se constituyera desde el primer minuto una mesa de crisis, formada por representantes institucionales de primer nivel, junto con los recursos humanos encargados de gestionar esta emergencia. La primera ocasión en la que hemos visto una foto de esa mesa de crisis ha sido el pasado domingo. En ella estaban el lehendakari Urkullu y el diputado general de Vizcaya, el señor Rementeria. La pregunta es, ¿por qué no se constituyó esa mesa el mismo día 6 o el día 7? ¿Por qué se ha tardado una semana en llamar a las cosas por su nombre y en tratar este gravísimo accidente como lo que es una verdadera emergencia? Yo creo que es evidente que al gobierno vasco amaitzen jun, Martínez jauna, gero denbora dago ere bai. Que no le conviene un suceso así en plena precampaña y más cuando habían decidido adelantar las elecciones. En este sentido, es muy llamativo que durante varios días la única voz del gobierno haya sido la viceconsejera de Medio Ambiente, que es una de las responsables, pero no la única. Entonces, señora Beltrán de Heredia, ¿dónde ha estado el director de atención de emergencias, el máximo responsable de coordinar la respuesta de todas las instituciones ante este desastre? ¿Por qué no ha dado la cara en ningún momento? Quedo a la espera de sus respuestas y no duden de que luego habrá más preguntas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Martínez jauna. Euskal Talde Popularraren ordezkaria, Alonso jauna, zurea da hitza. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías, señor lehendakari, señores consejeros. Yo quiero comenzar mi intervención con un recuerdo y uniéndome también a la solidaridad de los familiares de Joaquín Beltrán y de Alberto Soraluce, que siguen sepultados bajo toneladas de residuos 12 días después. Quiero también significar algo que me impresionó también a mí en estos días, a lo largo de la crisis, que es la actitud de Joaquín Beltrán. Él dicen que había detectado ya problemas, grietas, días antes en el vertedero donde él trabajaba. Pero cuando él es consciente de que aquello se viene abajo y que se va a desplomar, lo primero que hizo fue pensar en los demás y tratar de avisar a sus compañeros para que se pusieran a salvo. Luego él intentó también ponerse a salvo y no lo consiguió. Creo que ese es un ejemplo para todos, y desde luego para mí, de una actitud desprendida, pensar en los demás. No pensar de qué manera me va a afectar esto a mí, si me va a perjudicar, sino qué es lo que está ocurriendo en los demás y qué consecuencia tienen estas cosas sobre el resto de las personas. Y creo que deberíamos tomar muy buena nota de que esa es la actitud con la que hay que afrontar estas cosas. Porque en esta crisis tiene unas causas y tiene también una gestión. Después de que ocurriera la catástrofe el pasado día 6, no hemos dado esa impresión. Hemos dado una impresión completamente distinta, de ocultamiento de responsabilidades, de escurrir el bulto, de sal tú, yo no voy a salir, prefiero yo no estar en primer plano, de ir probando con niveles inferiores del gobierno hasta que la presión fue creciendo por todo lo que estaba ocurriendo en la zona, de tratar de minimizar los riesgos y los problemas, contar a la población que no había ningún problema para después defraudarles y conseguir que 50.000 personas se sientan engañadas porque piensan que no se les ha dicho la verdad desde un primer momento y que se les ha estafado. Y transformar el dolor que tiene una comarca entera en rabia, indignación y falta de confianza en sus responsables públicos. Yo creo que estas son consecuencias que tenemos ya ahora sobre una gestión desafortunada de esta crisis. Yo, naturalmente, he venido aquí a escuchar lo que tiene que decir el lehendakari y lo que tienen que decir los miembros del gobierno. Y si nos pueden responder algunas preguntas. La pregunta más importante es si esto se podía haber evitado. ¿Por qué se ha derrumbado el vertedero de Zaldívar? ¿Era evitable?
pudo haberse evitado, pudo y debió haberse evitado. ¿Disponía el Gobierno de la información suficiente para saber que ahí se estaban generando problemas? Los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra se han referido a alguna de estas cuestiones y yo no voy a insistir mucho en eso, pero sí llama la atención que en la última visita de inspección en junio del año pasado, por cierto, visita de inspección cuyo informe tardó en elaborarse y que tardó todavía más en ser comunicado a la empresa, a pesar de que ahí se le otorgó la calificación. Ahí hasta el punto de prever el agotamiento de su vida útil mucho antes de lo que estaba previsto. Llama mucho la atención. Los empresarios está bien que ganan dinero y si son empresarios además bien relacionados, pues pueden ganar más dinero, ¿verdad? Pero aquí han perdido la vida 2 personas. Yo quisiera saber si el Gobierno vasco conocía el incremento del ritmo de vertidos, su procedencia y cómo se estaba gestionando ese vertedero, y quiero pensar que actuó entonces con diligencia. No entendemos por qué no se abrió ningún expediente una vez conocidas esas irregularidades. Se ha preguntado qué es lo que está ardiendo en el vertedero. Necesarios y suficientes para tratar de localizar los cuerpos y si eso va a ser posible. Nosotros nos preguntamos por qué se rechazan otras ayudas cuando la familia denuncia que hay falta de atención y que hay falta de medios, por qué no se atienden otras ofertas de ayuda como por ejemplo la de la unidad militar de emergencias, y que se nos diga si es por una razón política o porque es por una razón operativa. Son muchas las preguntas y esta es su oportunidad de tomar el liderazgo y no responder con soberbia. Mirar si hay errores, saber cómo se gestionan estas cosas, por qué no se controló y por qué hoy estamos echando de menos a Alberto y a Joaquín y tenemos una comarca entera que está